El punto número 1, titulado El llamado tratamiento estándar, se analiza el concepto de falacia y se cuestiona la definición tradicional de tratamiento estándar, que fue propuesta por Charles Leonard Hamblin en 1970. Según esta definición, una falacia es un argumento que parece válido pero en realidad no lo es. Sin embargo, esta definición ha sido descalificada debido a que se aplica solo a la validación lógica de argumentos deductivos, lo que resultaría en una categorización demasiado amplia o restrictiva de las falacias. Pero el aspecto más discutido en relación a las falacias es que aparentan ser algo que no son. Por eso, la cuestión importante es el poder distinguir entre argumentos válidos y los que parecen ser argumentos pero no lo son. En el texto se menciona que las falacias son acciones o interacciones discursivas que pueden bloquear la comunicación en una discusión, pero no todas las maniobras que eluden la comunicación son falacias. Sin embargo, hay interacciones discursivas que pueden ser argumentativas o no dependiendo de su versión y uso contextual. Por ejemplo, asaltar a alguien y decir la bolsa o la vida no es un argumento, sino una intimidación. Pero si se dice, si no me das la cartera, te disparo en la sien, podría considerarse un argumento intimidatorio, con visos falaces de advertencia. Además, se menciona el tema de las maniobras de distracción y dilación en el ámbito político, que aunque no sean falacias en sí mismas, son incorrectas y afectan el buen curso de la deliberación. En pocas palabras, el argumentar genuino implica el uso discursivo del lenguaje con la intención de justificar algo ante alguien y convencer a esa persona mediante razones. Sin embargo, lo que es objeto de mayor atención es la falsa apariencia en los argumentos falaces. Se discute si la referencia a la apariencia en los argumentos falaces supone una influencia psicológica o sociológica, o si se mantiene para explicar su capacidad de inducir a la confusión y al error. Es por eso que se buscan motivos internos, como la similitud con pautas de inferencias acreditadas, o la afinidad con estereotipos de pensamiento. También hay quienes atienden a motivos externos, como la simulación o falsificación deliberada. En cualquier caso, se destaca que sin importar su origen, es fundamental reconocer que la argumentación falaz resulta en una interacción pragmática en la cual un discurso argumentativo se presenta como algo que no es. En el segundo punto, se genera la siguiente pregunta de si hay falacias formales. Y aquí se plantean dos tipos de falacias, formales y materiales. Las falacias formales son aquellas que se pueden identificar por su estructura lógica, es decir, son argumentos que aparentan ser concluyentes, pero se basan en inferencias incorrectas o en el uso equivocado de los operadores lógicos. Por otro lado, las falacias materiales están relacionadas con el contenido o materia tratada en el argumento, como utilizar premisas falsas o irrelevantes para llegar a una conclusión pretendida. La escuela de Buffalo considera que existen dos enfoques diferentes. Uno es óntico-semántico y el otro epistémico. En el enfoque óntico-semántico, un argumento es válido si la información de la conclusión está contenida en las premisas. De lo contrario, sería inválido. Esta forma de argumentación se rige por el principio fuerte de la forma lógica. Mientras que en el otro enfoque, el epistémico, se considera un argumento como un conjunto de premisas, una conclusión y una cadena de razonamiento entre ellas. Este enfoque implica la existencia de un sujeto que razona, y es aquí que se aplica el principio de cogencia o coerción lógico-epistémica. También se menciona la noción de deducción, que es una argumentación cuya cadena de razonamiento muestra de forma evidente que la conclusión se sigue lógicamente de las premisas. La tercera idea relevante en este plano epistémico es la de prueba. Una prueba es una deducción donde las premisas se consideran verdaderas. Sin embargo, no toda argumentación que se presente como una prueba es realmente una prueba válida. Por otro lado, se considera falaz cualquier argumentación deductiva, que se base en premisas de un argumento inválido, es decir, una cadena de razonamiento que no llega a una conclusión adecuada. Por lo tanto, las pruebas que no logran cumplir sus pretensiones deductivas se consideran falaces.
Sin embargo, la invalidez lógica no es la única condición para determinar si una argumentación es falaz, ya que pueden existir otros errores o fallas en los componentes no formales de las pruebas, como la falsedad de alguna premisa. Pero en el texto se plantea que el uso de criterios formales para detectar falacias es limitado y cuestiona la existencia de falacias formales. Además, se menciona que no existe una teoría o método efectivo para formalizar adecuadamente la argumentación común, y que un mismo argumento puede tener diferentes formas en distintos lenguajes o sistemas lógicos. Para finalizar este punto, el autor plantea la pregunta de si no es hora ya de abandonar las falacias formales y distinguirlas de los errores lógicos y fallos inferenciales. También cuestiona la relevancia de la formalización lógica en el terreno de la argumentación falaz. Sin embargo, el autor sugiere que estos cuestionamientos sean considerados como apuntes preliminares y propone continuar la exploración del tema desde otras perspectivas o enfoques en curso. El enfoque dialéctico se centra en la interacción discursiva entre unos agentes que desempeñan papeles opuestos y complementarios en un debate, oponente o defensor dentro de una posición o de un oponente o adversario. Su paradigma o modelo argumentativo que se desprende de ahí es la discusión crítica, y el aspecto está situado en el primer plano, sea la confrontación en orden de un buen fin de la discusión y conforme está de las determinadas reglas de procedimiento. El proceso principal debe conducir hacia un buen puerto, y la normativa depara las buenas normas y condiciones que ha de cumplir la buena argumentación. Por el contrario, generar un bloqueo en la resolución racional del conflicto define la mala argumentación en general, o en todo caso, son la marca de un proceder perverso. Podemos, en consecuencia, sintetizar que la intervención argumentativa resulta falaz si en una discusión se atente contra las reglas o condiciones que ayudan al buen curso de la discusión. Ejemplo, si no se respeten las máximas, reglas o principios o proposiciones conversacionales que anteponen el entendimiento mutuo y la fluidez de la comunicación, o violente un código de la discusión crítica llevada a cabo. Carlos Pereda, en La razón e incertidumbre, ha considerado otro modelo de argumentación viciada que aparenta asemejarse a su vez en su concepción del argumento falaz. Hablamos de la idea de vértigo argumental, una idea de importancia y significación para el análisis crítico de la argumentación y discusiones en la filosofía y en el discurso común. Nos movemos entonces en el marco de unos ciclos argumentativos que va a funcionar como defensa o ataque de un enunciado y funcionan como ataques o defensa de un enunciado envuelto tanto de papeles discursivos como pro o contras y respaldo de aseveraciones que se rigen por reglas específicas inferenciales, morfológicas y procedimentales. En dicho contexto epistemológico, pero reanimado por la tensión dialéctica del debate, los vértigos argumentales vienen a ser tendencias viciosas que acompañan, de forma inevitable, la ascensión de un punto de vista y el posterior sesgo de atención. En particular, tienen lugar cuando los argumentos se usan para exagerar de manera ilegítima el alcance de creencias supuestamente verdaderas, debilitar creencias opuestas, defenderse de argumentos que provengan de un punto de vista contrario alternativo, prolongar una discusión, ya que la reafirmación de la propia postura o la defensa frente a la contraria son dadas de forma involuntaria e intencionada y producto del calor de la discusión. De estos vicios, Pereda recomienda evitarlos y anuncia los siguientes consejos: cultivar virtudes epistémicas como la integridad, el rigor o la coherencia interna y atender a ciertas reglas de prudencia. En especial, estas 4 aristas. En momentos de desconcierto, conflictos o problemas de creencias, hay que pensar tratarlos con argumentos, y ya que estos van a ayudar a hacer frente a tales dificultades. Especial atención con la utilización de palabras, lenguaje. Evitar los vértigos argumentales, procurar que los argumentos presentados no sucumban a la ignorancia o a la certeza, ni de poder o impotencia. Ahora podemos observar un notable cambio en el marco de referencia a estos vicios cognitivos dialécticos, una presentación más convencional, mucho menos estipulativa o analítica, que la ofrecida en el caso de las falacias. Lo que ayer era un dictamen, aquí se vuelve un consejo y una advertencia.
Sin embargo, la propuesta más representativa e influyente es la conocida pragmadialéctica. La pragmadialéctica, como ya sabemos, considera que las falacias son procedimientos de argumentación que contravienen de forma sistemática la finalidad o normas de la discusión crítica. Son, específicamente, actos del habla que frustran o sesgan los esfuerzos dirigidos a resolver una diferencia de opinión. Las falacias son transgresiones, y su determinación se encuentra en los mismos códigos de reglas que violentan. Estos códigos están resumidos por 2 mandamientos básicos de la discusión crítica y 3 directrices del debate racional. Estos mandamientos rezan: guardar la actitud razonable y cooperativa con el propósito de un buen fin de la discusión, tratar las alegaciones de tus contrincantes con respeto como si fueran las tuyas. Las directrices, a su vez, procuran velar por un juego limpio, alegaciones pertinentes, suficiencia y eficacia en orden de la resolución de la cuestión del debate. La pragmadialéctica tiene como mérito desde poner la interacción discursiva de dar y pedir razones en primer plano, propuestas sistemáticas y normativas, hasta reconocer la importancia de procedimientos ilegítimos descuidados por la tradición, ejemplo, evasión de la carga de prueba y bloquear la capacidad de intervenir de la otra parte. Para el autor, Luis Vega Riñón, la introducción de un planteamiento en la perspectiva general de la teoría de la argumentación, la consideración de 2 planos: la infraestructura pragmática del discurso y la estructura regulativa de la interacción dialéctica. En el estudio de la argumentación, trata esta interacción argumentativa en términos convencionales, actores de papeles preponente-oponente, agentes que se enfrentan y discuten cara a cara, y en lo demás, acusa ciertos problemas de indeterminación y asocia el exceso de cargo de falacias con la idea de una mala argumentación. En este punto, es bueno y es oportuna la revisión de Walton, que añade a la falta de virtud una suerte de vicio como el uso relativamente sistemático de una estratagema engañosa, con un propósito de ganar ventaja ilícita sobre el contrario. Para distinguir entre falacia casual o mera falta de competencia, habría que tener en cuenta que una falacia es una argumentación que incumple las normas de un procedimiento correcto, sea de un marco de diálogo o de un contexto de discusión. Le reviste una apariencia de corrección y es un obstáculo para la realización de los fines de una discusión. Y nada sorprendente, resulta que al final volvemos a toparnos con el viejo tópico de la apariencia en esta perspectiva dialéctica. 2.3. La perspectiva retórica. La perspectiva retórica de Luis Vega Riñón se centra en el estudio del habla, el lenguaje y la persuasión, y cómo estos pueden influir en la forma en que las personas se comunican y las decisiones que toman. Tiene la idea de que el lenguaje y el habla pueden considerarse armas o herramientas que pueden utilizarse para persuadir a las personas y hacerlas cambiar de opinión. La perspectiva retórica complementa la perspectiva lógica y dialéctica. La perspectiva lógica se centra en la validez de los argumentos y la perspectiva dialéctica en las interacciones entre interlocutores y la perspectiva retórica en el efecto persuasivo del discurso. En esta perspectiva corren relieve ciertos aspectos pragmáticos y contextuales descuidados por las perspectivas lógicas y dialécticas complementarias. Por ejemplo, el talante y la personalidad del argumentador o del orador, la disposición receptiva de los interlocutores o del auditorio, la oportunidad de una intervención con arreglo al marco, la situación y el momento del discurso. Los siguientes son algunos elementos que caracterizan la perspectiva retórica según Vega Riñón. Decir es hacer. Las palabras no solo transmiten información, sino que también realizan acciones. Por ejemplo, cuando alguien dice, te prometo que siempre te amaré, no solo está expresando un sentimiento, sino también realizando un acto de compromiso. La convicción como objetivo. El propósito del argumento retórico es persuadir al interlocutor de una determinada posición o creencia. Para ello, el hablante debe utilizar estrategias que apelen a la razón, los sentimientos o la voluntad del receptor. La importancia del contexto. La evaluación de un discurso argumentativo debe tener en cuenta el contexto en el que se pronuncia. Por ejemplo,
Un argumento que sería válido en un contexto puede no serlo en otro. La fuerza ilocutiva es el efecto que el hablante quiere producir con sus palabras. Por ejemplo, una declaración tiene el poder ilocutivo de decir algo. Una pregunta tiene el poder ilocutivo de preguntar algo. Y una orden tiene el poder ilocutivo de dar una orden. Argumento persuasivo. Un argumento persuasivo es un argumento que tiene como objetivo convencer al interlocutor de una determinada posición o creencia. Los argumentos persuasivos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, argumentos basados en la razón, argumentos basados en la emoción o argumentos basados en la autoridad. Estrategia retórica. Las estrategias retóricas son técnicas que utilizan los hablantes para persuadir a sus interlocutores. Las estrategias retóricas pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, las estrategias para apelar a la razón, estrategias para apelar a las emociones o estrategias para apelar a la autoridad. Tradicionalmente hemos considerado a las tres perspectivas que abordamos a lo largo de este video como suficientes para poder entender y poder explicar toda la naturaleza en el espectro de la argumentación y poder entender todas las interacciones que existen dentro del discurso. Sin embargo, y a medida que comprendemos la naturaleza del discurso, nos damos cuenta que hay muchos otros problemas que hasta ese momento no hemos podido abordar. Entre ellos, los perjuicios y las relaciones que existen entre la normatividad y la argumentación, entre la naturaleza y el uso de una falacia dentro del discurso. ¿Por qué nos cernimos a la perspectiva lógica y entendemos a una falacia como algo inherentemente negativo dentro del discurso? Según la perspectiva retórica, la falacia puede tener un objetivo fijo dentro del discurso, puede ayudarnos de cierta forma a lograr nuestro propósito, que es persuadir. Es aquí donde entra una discusión y es aquí donde podemos plantearnos por primera vez una nueva perspectiva, lo que correspondería a la perspectiva del discurso civil. Dentro de esta nueva perspectiva podemos comprender tres grandes ámbitos de la interacción lingüística, que en este caso sería el discurso, los cuales son el ámbito pragmático, el ámbito cognitivo y el ámbito sociocultural. Estos tres ámbitos nos permiten entender, nos permiten explicar las relaciones que existen dentro del discurso. Por ejemplo, si partimos del ámbito pragmático, dentro del ámbito pragmático, el valor del discurso radica en el objetivo que se tiene, lo que llamamos deliberación. En el ámbito cognitivo se busca la elaboración y la coherencia dentro del argumento en sí mismo. Y nosotros examinamos dentro de este ámbito la relación que existe en el argumento, cómo formulamos este argumento. En el discurso, el ámbito sociocultural juega incluso un papel más importante del que originalmente se piensa. Tanto en la perspectiva retórica como en la perspectiva lógica, el valor del argumento en sí mismo radica en la proposición, en la coherencia que existe dentro de la proposición, pero muy pocas veces se considera la influencia sociocultural, la predisposición que existe al momento de recibir el argumento. Por ejemplo, podemos entender que dentro del discurso muchas veces la persuasión es el objetivo final. Se busca persuadir a la otra persona para que comprenda a cabalidad el punto que queremos explicar. Sin embargo, comprendemos que muchas veces el arte de la argumentación no radica propiamente en la persuasión, sino en lograr entender el punto del otro. La crítica principal que la nueva perspectiva hace a las perspectivas anteriores va por el propósito real que existe detrás de la argumentación. Podemos, por ejemplo, tomar la crítica que hace Schopenhauer con respecto a la falacia retórica. Schopenhauer nos menciona que la falacia retórica muchas veces
puede ser utilizada dentro de un discurso y no necesariamente puede resultar negativa. Él nos dice, si dominasen la fidelidad y la franqueza sería muy distinto, pero como su uso no es frecuente, también está permitido dejar de utilizarlas, o de lo contrario uno se verá mal pagado. Lo mismo ocurre en la discusión. Si le doy la razón al adversario mientras parece que la tiene, será difícil que él lo haga en caso inverso. Más bien procederá per nefas. Por eso yo tengo que hacer lo mismo. Schopenhauer nos plantea que dentro del discurso, el uso de falacias retóricas al momento de buscar persuadir a la otra persona dentro de nuestro punto, de buscar probar en una posición, cuando la otra persona ya utiliza falacias, de alguna manera tiene un propósito utilitario al blindarnos de las falacias que nuestro opositor utilizará. Y eso no le quita valor propiamente a nuestro discurso, ya que nos permite establecer una relación dentro de nuestro argumento y nos permite comprender más lo que refiere a nuestro lenguaje. Okay.